Tema 1. Los principios procesales en la acción civil. Introducción. A tiempo de dar inicio y considerar el estudio del presente tema, es fundamental señalar que los principios procesales cumplen una función elemental en el desarrollo de los procesos judiciales, por lo que la autoridad jurisdiccional, en este caso el juez, tiene, como las partes, están sujetas al cumplimiento obligatorio de los mismos. En ese entendido, los principios procesales son las líneas matrices en torno a las cuales se sustenta el desarrollo de los procesos judiciales según su naturaleza, sean estos ordinarios, extraordinarios, ejecutivos, coactivos, etc. De tal manera, continuando con el análisis del presente tema, se considera pertinente dar a conocer la procedencia de la palabra principio, el cual se pasa a dar a conocer. Etimología. El vocablo principio viene del latín principium, que significa comienzo y primer instante de la existencia de una cosa. Es sinónimo de origen, es la base fundamental sobre el cual se apoya una cosa, de regla, apertura. De tal manera, la amplia doctrina refiere que los principios procesales deben ser considerados como causa a ser aplicada en primer lugar por la autoridad jurisdiccional, por cuanto son la base elemental en el cual se sustenta el desarrollo del proceso. Análisis de destacados procesalistas sobre los principios procesales. Eduardo Couture refiere que los principios procesales son un enunciado lógico extraída de la ordenación sistemática y coherente de diversas normas de procedimiento. Es una forma de dar solución constante de estas, el carácter de una regla de validez general. Agreda Nacher refiere que en toda ley procesal, en todo texto particular que regula un trámite del proceso en primer término, se debe considerar los principios procesales como construcciones jurídicas o líneas matrices del orden normativo procesal a ser aplicadas por el juez. Importancia de los principios procesales. El proceso civil es un proceso de debate en el que se procura llegar a la verdad por la exposición efectuada por las partes intervinientes, quienes buscan una sentencia favorable. Sin embargo, la exposición de ideas opuestas requiere la aplicación de numerosas previsiones particulares a través de los principios. De tal manera, la importancia del principio procesal radica en que la autoridad judicial, así como las partes en el proceso, se sujetan estrictamente a los principios rectores que constituyen como mandamientos procesales. Los principios procesales en la Ley 439. Se tenga presente que luego de conocer el ámbito doctrinal, se considera pertinente remitirnos a la norma. En el entendido, el artículo 1 del Código Procesal Civil establece 17 principios en los cuales la autoridad jurisdiccional debe sustentar el desenvolvimiento del proceso desde el inicio hasta la culminación. De tal manera, por la importancia del tema, se considera pertinente dar a conocer estos principios, los cuales, luego del análisis de los mismos, se estableció que varios de estos principios son complicados de entender, por cuya razón se efectúa la interpretación solo de los que no son posibles de comprender o interpretar con facilidad. Principio de oralidad. La oralidad es la forma de desarrollar el proceso sin perjuicio de la escritura en los actos establecidos por ley. Legalidad. La autoridad judicial en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la ley. Dispositivo. El proceso se construye en función al poder de disposición de la pretensión de los sujetos implicados en la tutela jurisdiccional. Interpretación. Este principio dispositivo refiere que la persona que se considera afectado por un cumplimiento de contrato o que no se le haya cancelado una obligación o una deuda, interpondrá una demanda y en su pretensión pida al juez tutela jurídica, o sea, protección legal, con la que se construye o da lugar al nacimiento de un proceso. Dirección. Consiste en la potestad de la autoridad jurisdiccional para encaminar las actuaciones procesales de manera eficaz y eficiente y ordenada a las partes, sus apoderados y abogados al cumplimiento de las disposiciones legales. Interpretación. Este principio de interpretación refiere que es el juez quien, en virtud al poder que tiene, dirige las audiencias y toda la actividad y ordena a las partes y a todos los que intervienen en el proceso a cumplir todo lo que establece la ley. Inmediación. Permite a la autoridad jurisdiccional el contacto personal y directo con las partes en las audiencias, con la prueba y los hechos que se alegan en el proceso, excepto en los actos procesales que deban cumplirse por comisión fuera de la jurisdicción de juzgado. Concentración. Determina la conjunción de la actividad procesal en el menor posible de actos para evitar su dispersión. Publicidad. La publicidad exige como condición indispensable la defunción de la actividad procesal, salvo que la autoridad judicial decide lo contrario cuando la ley lo determine. Saneamiento. Faculta a la autoridad judicial para adoptar decisiones destinadas a subsanar defectos procesales en tramitación de la causa, siempre que no afecten los principios del debido proceso y de la seguridad jurídica, de manera que se concluya la tramitación de la causa con la debida celeridad procesal. Interpretación. Este principio de saneamiento refiere que el juez está facultado de ordenar que se cumplan notificaciones que no se hayan efectuado, siempre que al ordenar no afecte intereses de las partes. Por ejemplo, si en un proceso son 4 los demandados y solo se notificó a 3, lo cual es advertido por el juez antes de dictar sentencia, de tal manera con esta falencia es imposible que emita el fallo. Entonces el juez ordena que en el día se notifique a la persona que no fue notificada. De esta manera el juez está saneando el proceso. Gratuidad. El proceso civil es gratuito,
siendo esta la condición de hacer realidad el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Celeridad. La economía del tiempo procesal está edificada sobre un conjunto de institutos orientados a conseguir una pronta solución de las contiendas judiciales, impidiendo la inercia de las autoridades judiciales, partes, abogados y servidores judiciales. El juez no podrá aplazar una audiencia o diligencia, ni suspenderla, salvo por razones que expresamente autorice el presente código. Interpretación. Este principio de celeridad refiere que el juez y las partes en el proceso están sujetos al cumplimiento de plazos procesales a efectos de que las partes, así como el juez, no actúen con negligencia o dejadez. Interculturalidad. La autoridad judicial en el desarrollo del proceso deberá considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos permite la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. Transparencia. Los actos procesales se caracterizan por otorgar a las partes información útil y fiable, facilitando la publicidad de los mismos, con el objeto de que la jurisdicción cumpla con la finalidad de proteger derechos e intereses que merezcan tutela jurídica. Igualdad procesal. La autoridad judicial durante la sustanciación del proceso tiene el deber de asegurar que las partes estén en igualdad de condiciones en el ejercicio de sus derechos y garantías procesales, sin discriminación o privilegio entre las partes. Este principio de igualdad procesal refiere que el juez, en el desarrollo del proceso y en las audiencias, debe actuar con equidad, o sea, dar lugar a ambas partes, demandante y demandado, en las mismas condiciones. Ejemplo, cuando en audiencia otorga la palabra en varias oportunidades al demandante, de la misma forma debe hacerlo con el demandado, otorgándole palabra de igual forma. Eventualidad. Exige realizar actividades conjuntas dentro de un mismo plazo, aun cuando sean excluyentes, contrarias e incompatibles. Contradicción. Las partes tienen derecho a exponer sus argumentos y debatir los contrarios. Verdad material. La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo que deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Probidad. Exige la actuación de las autoridades judiciales, partes, representantes auxiliares de la jurisdicción y terceros que intervienen en el proceso de conducirse en los actos procesales con buena fe, lealtad y veracidad. Tema 2. La demanda en proceso civil. Etimología. Se tenga presente que el término palabra demanda deriva de la voz latina que significa solicitud para adquirir algo. La demanda en proceso civil. Se tenga presente que en materia civil, la demanda es el primer escrito o memorial presentado por el actor o demandante, con el cual nace a la vida jurídica el proceso, donde el demandante fundamenta las consideraciones jurídicas que considera o pretende hacer prevalecer sus derechos, asimismo haciendo conocer su pretensión a través de la petición por efecto del derecho de petición que consagra el artículo 24 de la Constitución Política del Estado y la norma respectiva. Por consiguiente, se tiene que cualquier persona que creyera que algún derecho se encuentra amenazado o restringido, tiene el derecho de accionar, presentando la demanda correspondiente. Características de la demanda. Dentro del estudio del presente tema, se consideran dos características fundamentales de la demanda. ¿Cuáles son? La constitución de declaración jurada. Esta característica refiere que el actor, a través de la acción, ejerce su derecho solicitando al órgano jurisdiccional la declaración o la constitución de una situación jurídica, según sea, en efecto, la naturaleza de la acción aducida. Objetivamente, es el acto que contiene las enunciaciones de la demanda judicial y se presenta bajo la forma de una petición de un emplazamiento. Es un acto de primera instancia, considerando que la demanda es el acto procesal introductivo de primera instancia por virtud del cual es el actor quien somete su pretensión al juez con las formas requeridas por ley, pidiendo una sentencia favorable a su interés. Requisitos esenciales en la demanda civil. Se tenga presente que la acción civil debe estar sujeta a la forma y contenido. Sin embargo, debe contener los requisitos esenciales, haciendo constar ante quién se pide, qué pide, contra quién se pide. Asimismo, la demanda debe contener al menos tres partes fundamentales. 1. Determinación del hecho. 2. Alegación del derecho. 3. Petición. Por consiguiente, se tenga presente que la demanda es el primer acto procesal por el cual el actor ejercita una situación jurídica para hacer valer sus derechos. Forma de presentación de la demanda. Se tenga presente que para lograr una buena conclusión del proceso es fundamental una adecuada presentación de la demanda, cumpliendo los requisitos establecidos en la norma, para lo cual el artículo 110 del Código Procesal Civil hace referencia a 10 puntos que en forma ineludible se debe cumplir. Para el efecto y por la importancia de estos requisitos se considera pertinente señalar y dar a conocer los mismos. Artículo 110. Forma de contenido de la demanda. Código Procesal Civil. 1. La indicación de la autoridad judicial ante quien se interpusiere. 2. Suma o síntesis de la pretensión que se dedujere.
3. El nombre, domicilio y generales de la parte demandante o del representante legal si se tratare de persona colectiva. 4. El nombre, domicilio y generales de la parte demandada si se tratare de persona colectiva. La indicación de su representante legal. 5. El bien demandado designándolo con toda exactitud. 6. Relación precisa de los hechos. 7. La invocación del derecho en que se funda. 8. La cuantía, su estimación si fuere posible. 9. La petición formulada en términos claros y positivos. 10. Las firmas de la parte actora o apoderado y de la abogada o abogado. Seguidamente, se da a conocer la forma de elaboración del memorial de demanda, los cuales deben cumplirse en su totalidad a efectos de que no sea considerada por no presentada, siendo requisitos los siguientes. Indicación de la autoridad judicial. En el memorial de la demanda se debe especificar ante quién se presenta la misma, ante el juez al que corresponde. Se debe hacer conocer el asunto concreto, la suma. En la síntesis de la pretensión jurídica que se plantea, se formula al principio del respectivo escrito de la demanda y de todo el memorial que constituye la petición en forma resumida y sucinta. El nombre, domicilio y generales de ley del demandante o representante legal si se tratare de una persona colectiva. Identificar claramente al acto que es el que propone la demanda y la pretensión jurídica. El nombre y apellido del demandado. Para que no haya lugar a equívocos, además del número de cédula de identidad del domicilio real, debe estar correcto. Si se tratase de persona jurídica, la indicación de quién es el representante legal. Es necesario que el demandado esté plenamente identificado. Se tenga presente que las generales de ley del demandado pueden señalarse luego del petitorio, por lo que es opcional señalar este punto, sea al principio o al final, o sea, luego del petitorio. El bien demandado, designándola con toda exactitud, constituye el objeto mediato o acto jurídico de la pretensión deducida en la demanda, la cual se exige que debe ser designada con precisión exacta. Los hechos en que se funda la demanda deberán ser expuestos con toda claridad y pretensión. Debe estar expuesto en forma clara y ordenada. La claridad en la exposición reviste importancia, por cuanto se da a conocer a la autoridad jurisdiccional lo ocurrido, lo que pasó, de qué manera pasó, cómo y cuándo, a efectos de que la autoridad competente tenga pleno conocimiento del hecho y luego del análisis de lo suscitado e interpretación de la norma, así como de los elementos de la prueba, disponga lo que por ley corresponda. Invocación del derecho. Refiere a que toda demanda debe precisar la fundamentación legal, o sea, hacer conocer en qué norma o norma se sustenta su demanda. Asimismo, si corresponde, es pertinente dar a conocer base jurisprudencial. La petición. Consiste en la pretensión que efectúa el actor en la demanda. Es el deseo cómo quiere que culmine la demanda. Aspectos que deben ser planteados en forma clara y precisa. Otro sí. Es un complemento a la demanda, que significa también pido, también hago conocer, también señalo, etc. Lugar y fecha. Se debe señalar el lugar, así como la fecha de la presentación del memorial. Firma del actor y firma del abogado. Por último, no se debe olvidar que debe estar impresa la firma del demandante al costado derecho del memorial, la firma del abogado patrocinante y al costado izquierdo la firma del interesado. Número de celular, correo electrónico. En la actualidad, las notificaciones se efectúan a través del sistema de comunicación, por cuya razón, al final del memorial, se debe considerar el número de celular y correo electrónico del abogado. Tema 3. El proceso civil. Introducción. Se tenga presente que el proceso en materia civil es el conjunto de actuaciones procesales, el mismo que se da inicio o nace con la presentación de la demanda y admisión del juez, que finaliza con la emisión del fallo denominado sentencia. De tal manera, la función elemental que cumple el proceso civil es la de resolver los conflictos suscitados entre las partes. Radica en la conservación del orden social, aplicando el orden normativo y de garantía fundamental, obligando al cumplimiento de los principios y presupuestos procesales. De lo señalado, a efectos de proseguir con el desarrollo del tema, se considera pertinente dar a conocer la etimología de la palabra proceso. Etimología. Proceso viene del latín processus, que significa progreso, avance, marchar, ir adelante hacia un fin determinado. En ese entendido, y una vez conocido la etimología de la palabra proceso, se considera fundamental el estudio de la materia y llegamos a establecer que proceso es la sucesión o secuencia de actos o acciones coordinadas entre sí que tienen como objeto promover y dar a conocer la decisión de la pretensión a un fin determinado. Por su parte, el procesalista Francesco Carneluti define como la serie de actos que se realiza para la composición de un litigio. Luego de considerar estos aspectos de gran relevancia y continuando con el avance del presente tema, se considera pertinente dar a conocer el concepto de proceso civil. Concepto de proceso civil. De lo señalado y profundizando el tema, tenemos que el proceso civil es la continuidad o secuencia de actos que efectúan las partes que se origina desde la presentación de la demanda por parte del actor y la correspondiente admisión del juez, donde las partes intervienen en el proceso, se sujetan al estricto cumplimiento de los deberes y obligaciones que les impone la referida norma.
ante la autoridad u órgano jurisdiccional, solicitando que a través del proceso y culminación del mismo en audiencia se pida un fallo justo. Asimismo, a efectos de profundizar el estudio del proceso civil, también se ve oportuno dar a conocer la opinión que señala otro entendido en materia procesal sobre el proceso, y es así que el procesalista Lino Enrique Palacios, en su obra Manual del Derecho Procesal Civil, define al proceso como conjuntos de actos recíprocamente coordinados entre sí, de acuerdo con reglas restablecidas que conducen a la creación de una norma individual destinada a regir un determinado aspecto de la conducta del sujeto o sujetos ajenos al órgano que ha requerido la interpretación de éste en un caso concreto, así como la conducta del sujeto o sujetos también extraños al órgano frente a quienes se ha requerido esa intervención. Partes intervinientes en el proceso. A continuación, en el presente acápite, se dará a conocer aspectos de gran relevancia sobre quienes intervienen. Más claramente, en términos técnico-jurídicos, nos referimos a los sujetos procesales en el proceso. En ese entendido, y para un mejor entendimiento, se tenga presente que las partes que de forma esencial intervienen en el proceso son el demandante y el demandado, conforme así lo establece el artículo 27 del Código Procesal Civil. Artículo 27. Partes. Son partes esenciales en el proceso la o el demandante o el demandado y terceros en los casos previstos por ley. Sin embargo, si bien la referida norma establece que esencialmente intervienen el demandante y demandado, pero también refiere a terceros en los casos previstos por ley, cuando se refiere a terceros, son aquellas personas naturales y o jurídicas que sin tener la condición de demandante ni demandado, sin embargo se apersonan al proceso reclamando un derecho. Por ejemplo, un anticresista que pide que se le efectúe la devolución de su capital otorgado en calidad de anticresista, cuando el bien donde habita sea rematado. Otros personajes que intervienen en el proceso. Se tenga presente que en el desarrollo y avance y desenvolvimiento de los procesos se requiere y precisa de amplia y estrecha colaboración, razón por la cual concurren también al proceso en forma accesoria otros personales, en este caso los funcionarios auxiliares de la Administración de Justicia, comprendidos en la ley del órgano judicial. Asimismo también participan abogados, peritos, intérpretes, depositarios, administradores, interventores, martilleros, etc., conforme así lo establece el artículo 28 del Código Procesal Civil. Por su parte, el juez dispone y diligencia las peticiones de los litigantes, convirtiéndose en el vértice del proceso, y con esa prerrogativa que el Estado le confirió, dirige el debate oral en las audiencias preliminar y complementaria, para luego emitir el fallo en estos actos regulados por las normas, aplicando la norma adjetiva civil, así como los principios procesales. Fuentes del derecho procesal. Por último, y considerando la relevancia del tema que antecede, es fundamental en el ámbito doctrinal conocer las fuentes del derecho procesal, siendo las mismas la ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y la práctica judicial. Inciso A. La ley. Es la principal fuente del derecho procesal civil, constituyendo la misma toda norma general formulada por el órgano competente, que es el organismo legislativo u ordenamiento jurídico. Inciso B. La costumbre. Es toda norma general creada espontáneamente a través de la repetición de determinadas conductas a cuyo respecto media el convencimiento que la misma es correcta por las prácticas judiciales desarrolladas en el proceso. Inciso C. Jurisprudencia. Son los fallos emitidos por los altos tribunales de justicia de la nación sobre por lo que es indudable que cuando una cuestión jurídica ha sido resuelta en un sentido determinado, constituye un precedente aplicable a situaciones análogas. Inciso D. La doctrina. Es la opinión de los diferentes estudiosos del derecho, a la que acude el juez para buscar el sentido objetivo del caso e interpretar la norma jurídica a través de los comentarios formulados a los preceptos legales y a las instituciones del derecho procesal. Inciso E. La práctica judicial. A criterio del procesalista Hugo Alsina, es más que en ninguna otra rama del derecho, los usos y costumbres tienen en materia de procedimiento una importancia fundamental, que se forma a través del tiempo con relaciones a cuestiones que no han sido expresamente reglamentadas en los códigos o consideradas por la jurisprudencia y que se refieren generalmente a detalle de trámite en las actuaciones, llegando a construir un verdadero código no escrito. Tema 4. Actitudes del demandado frente a la demanda. Introducción. Se tenga presente que cotidianamente la ciudadanía acude a los estrados judiciales a presentar demandas de toda naturaleza. Sin embargo, en muchos casos estas acciones son presentadas sin fundamento, sin base sustentatoria y sin prueba, que conlleva solo a ocasionar perjuicio al demandado. Ante esta situación, la norma otorga las condiciones y alternativas legales al demandado para una adecuada defensa, permitiéndole contestar y presentar excepciones, responder negativamente, reconvenir, etc. Derechos del demandado y contestación a la demanda. Se tenga presente que así como el demandante tiene el derecho a interponer la demanda, dando a conocer su pretensión jurídica que considera necesaria para hacer valer su derecho, en ese entendido, bajo el principio de igualdad procesal, el demandado también tiene el derecho a la contestación de la demanda para defenderse de los ataques del actor, contrarrestando la pretensión del mismo. Por ejemplo,
Si la persona es demandada y citada dentro de un proceso ordinario sobre mejor derecho de propiedad, deberá contestar a la demanda dentro del plazo de 30 días. De tal manera, para que el demandado pueda adecuar correctamente su contestación, la norma establece la forma y contenido. Para el efecto, nos remitimos a lo que establece el artículo 125 del Código Procesal Civil. Forma y contenido de la contestación de acuerdo al Código Procesal Civil. Artículo 125. Forma y contenido. En la contestación, la parte demandada observará los siguientes requisitos. 1. La presentará por escrito, observando las formas previstas para la demanda, en el plazo de 30 días contados a partir de la citación. 2. Deberá pronunciarse sobre los hechos alegados en la demanda, sobre la autenticidad de los documentos acompañados cuya autoría le fuere atribuida y su contenido, su silencio o evasiva se tendrá como admisión de los hechos y de la autenticidad de los documentos. Expondrá con claridad y precisión de los hechos que alegare como fundamento de su defensa. 4. Acompañará la prueba que él incuba e indicará las demás que pretendieren diligenciar, señalando expresamente qué hechos pretende demostrar. 5. Podrá oponer las excepciones previas señaladas en el artículo 128 del Código Procesal Civil. Excepciones previas. Las excepciones son medios de defensa legalmente a favor del demandado para desestimar total o parcialmente la demanda, oponiendo a este efecto hechos impeditivos, modificatorias y extintivos de la acción. Deberán ser planteadas todas juntas dentro de los 5 días desde la citación con la demanda y antes de la contestación. Planteadas las excepciones previas, se corre en traslado al demandante para que conteste dentro de los 15 días fatales desde la notificación. Reconvención. La reconvención está considerada como un fenómeno de acumulación de pretensiones sucesivas. Es una nueva demanda contra el actor. Es el actor procesal por la que el demandado introduce una nueva demanda en el proceso para solicitar de su parte la tutela jurídica del Estado a través del órgano jurisdiccional. En otras palabras, es la contrademanda del demandado. Para que el demandante responda, se le citará con la acción reconvencional. Reconvención en el Código Procesal Civil, artículos 130 al 133 del Código Procesal Civil. Artículo 130. Forma y contenido. La parte demandada podrá reconvenir en el mismo escrito de contestación, observando en lo pertinente los mismos requisitos exigidos para la demanda, pero de esta oportunidad no podrá deducirla, quedando a salvo su derecho de hacerlo valer en proceso distinto. Artículo 131. Admisibilidad. La reconvención será admitida solo en procesos ordinarios, siempre que corresponda a la competencia de la autoridad judicial que conociere la demanda, por razón de la materia. Artículo 132. Modificación o ampliación. La parte demandada podrá ampliar o modificar su reconvención solo hasta antes de la contestación a esta por la parte actora. Se observará el artículo 115. Artículo 133. Trámite. 1. Planteada la reconvención, se correrá traslado a la parte actora, quien deberá responder en el plazo de 30 días, observando las formas previstas para la contestación. 2. Después de interpuesta de la reconvención, solo se admitirán documentos de la fecha posterior, siendo anteriores bajo juramento de no haberse tenido conocimiento de ellos. 3. La reconvención se suscitará y resolverá juntamente con la demanda principal. Rebeldía. La parte demandada con domicilio conocido, que siendo debidamente citada no compareciere durante el plazo establecido de la citación o ante el proceso, después de haber comparecido, será declarado rebelde a pedido de la otra parte o de oficio. Esta resolución se lo notificará por cédula en su domicilio real. Las citaciones posteriores se harán en la Secretaría del Juzgado. El proceso continuará en rebeldía si el rebelde compareciere durante el transcurso del proceso. Cesará la declaratoria de rebeldía, para lo cual, mediante un escrito, debe apersonarse y purgar la rebeldía previo pago de multa. Rebeldía en el Código Procesal Civil. Artículo 364. Rebeldía. 1. Si transcurrido el plazo para la contestación, la parte demandada no compareciere de oficio o a petición de parte, se declarará por rebeldía. 2. Declarada la rebeldía, se notificará a la parte demandada en su domicilio real mediante cédula. Todas las actuaciones y resoluciones posteriores se notificarán en estrados, excepto la sentencia, salvo que la parte demandada asuma defensa. La rebeldía de la parte demandada generará en su contra una presunción simple respecto a los hechos alegados por el actor, en tanto no fueren contradichos. 4. La parte actora podrá pedir el embargo de los bienes del rebelde u otras medidas cautelares consideradas necesarias, las cuales subsistirán hasta la conclusión de la causa. 5. La parte declarada rebelde podrá comparecer en cualquier momento del proceso y tomará la causa en el estado en que se hallare. Tema 5. Los actos de comunicación en el proceso civil. Introducción. Se tomará muy en cuenta que dentro del proceso civil los actos de comunicación desempeñan una función muy importante, por cuanto se informa a la parte contraria o demandada sobre el contenido de un acto. Asimismo, es una función de advertencia sobre el significado jurídico del mismo, más claramente dar a conocer las determinaciones del juez y sus consecuencias sobre los derechos e intereses del sujeto al cual se dirigen. Estos actos de comunicación procesal son provenientes del órgano judicial. El mismo se engloba dentro del concepto general de traslado. Traslado con la demanda.
Se toma en cuenta que, una vez admitida la demanda, el juez corre traslado, que significa en conocimiento, a la parte demandada para que conteste en el plazo de 30 días, de acuerdo al artículo 125 del Código Procesal Civil. De tal manera, la palabra traslado significa póngase en conocimiento. En su propia aceptación propia supone la entrega de la copia literal y exacta del escrito y documentos presentados por la parte demarcare a la ley, la usa como fórmula equivalente al acto o al demandado de hacer saber al demandado la acción deducida contra él, para que comparezca y conteste dentro del plazo previsto por ley. Formas de comunicación y diligencias. La norma adjetiva vigente reconoce 3 formas de comunicación usuales dentro del proceso civil: citación, notificación y emplazamiento, por lo que se pasa a dar a conocer el significado de los mismos. Citación. Se tenga presente que la citación es el primer acto procesal de comunicación. Tiene por objeto poner en conocimiento de la parte demandada la existencia formal de la demanda para que esté a derecho conforme lo establece el artículo 117 del Código Procesal Civil. Clases de citaciones, artículos 74 al 78 del Código Procesal Civil. Personal, artículo 74, Código Procesal Civil. La citación con la demanda y reconvención se hará a las partes en forma personal, entregándole copia de la demanda y providencia, lo cual deberá constar en la diligencia respectiva, con la indicación del lugar, fecha y hora, fijado por el citado y el funcionario oficial de diligencias. Si el citado rehusare o ignorare firmar o estuviere imposibilitado, se hará constar en la diligencia con la intervención de un testigo. Citación por cédula, artículos 75 al 76. Si el que debe ser citado no fuera encontrado en su domicilio para efecto, hubiera indicado el demandante, el servidor público comisionado dejará cédulón a cualquiera de los familiares o dependientes mayores de 18 años. Si no fuera encontrada la persona citada, el servidor público fijará el cédulón de citación en la puerta del domicilio con la intervención de un testigo que será debidamente identificado. El oficial de diligencias o la persona comisionada deberá acompañar a la diligencia de la citación una fotografía del inmueble en la que se practicó la diligencia. Por comisión, artículo 77 del Código Procesal Civil. Cuando el que debe ser citado tuviere su domicilio fuera de la jurisdicción territorial, será citada por comisión. Si la parte demandada residiere fuera del Estado plurinacional, será citada por comisión mediante exhorto. Sin embargo, la norma adjetiva establece asimismo otras formas de citación, como la citación por edictos y la citación tácita, previstas en los artículos 78 y 80 del Código Procesal Civil. Notificación. Es el actuado o diligencia judicial encaminada a hacer saber a las partes principales del proceso, por lo que luego de la citación con la demanda, las demás actuaciones judiciales se practicarán mediante notificación. Formas de notificación. De lo señalado, la norma establece distintas formas de notificación. De tal manera, estas formas de notificación están previstas en la norma adjetiva civil. Artículo 83. Formas de notificación. Primero, las notificaciones se practicarán por la o el oficial de diligencias en las formas y condiciones que señala el presente código, y en su caso por correo, radiograma, telegrama, acta notarial, comisión a autoridad pública o policial u otro medio técnicamente idóneo que autorice el Tribunal Supremo de Justicia. Cuando los juzgados, tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos de tal forma que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido, y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron. Los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios con constancia del recibo respectivo. Artículo 85. Notificación en estrados. Cuando la parte a quien debe notificarse concurriere al Estado, será notificada por la o el oficial de diligencias, quien le franqueará el expediente para la lectura del actuado correspondiente y le entregará la cédula debidamente suscrita por la o el secretario. A continuación se sentará diligencia de notificación que suscribirán la servidora o el servidor y la o el interesado. Si éste no pudiera o se resistiera a firmar, se dejará constancia. Artículo 86. Notificación por correo. Primero, la autoridad judicial, cuando corresponda, podrá disponer la notificación por correo y se hará necesariamente por carta certificada, en la que la o el oficial de diligencias, bajo responsabilidad, incluirá copias con transcripción de las piezas pertinentes para el conocimiento de la resolución judicial. Segundo, el correo entregará la carta a la o el destinatario, haciendo firmar acuse de recibo, el cual será devuelto a la autoridad judicial bajo constancia. Tercero, si la persona a quien debe notificarse no se encontrara en el domicilio, será devuelto a la autoridad judicial. Artículo 87. Notificación por autoridad pública o policial. Cuando la notificación deba practicarse en lugares alejados donde no exista la posibilidad de que se cumpla por los medios anteriormente señalados, podrá practicarse por intermedio de la autoridad pública o policial del lugar, quien remitirá a la autoridad remitente copia o fotocopia del cedulón debidamente firmado por la interesada o el interesado o de quien la reciba. Artículo 88. Comisión a otras autoridades. Primero, cuando la autoridad judicial tuviere que ordenar diligencias de notificación dentro de su jurisdicción y no pudiere cumplirlas a través de la o el oficial de diligencias, podrá comisionarlas a otras autoridades judiciales y, a falta de estas, a las administrativas. Segundo, cuando tenga que comunicar sus actos o resoluciones a autoridades no judiciales, lo hará por oficio u otro medio técnicamente idóneo. Emplazamiento. Por último tenemos al emplazamiento, cuando otro medio de comunicación como requerimiento o convocatoria que se hace por orden de un juez a una persona para que efectúe determinado acto
o comparezca ante un juzgado dentro del plazo que se señala para cumplir con lo que le ordena o ejercita su defensa, excepciones o reconvenciones. Por ejemplo, el juez puede emplazar a un perito a que en el plazo de 10 días presente su informe pericial. Muchas gracias. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.